El tabernáculo de Dios, el lugar de la presencia de Dios. En la antigüedad era una tienda que ellos podían mover de un sitio a otro. Posteriormente, Salomón hizo el templo del Señor basado en el tabernáculo de Dios. Hoy nosotros somos el tabernáculo de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Y es muy importante, es fundamental y se hace necesario que nosotros conozcamos el tabernáculo de Dios, cómo funcionaba, cuáles eran sus características, cuál era el culto que se hacía allí, porque si nosotros entendemos todas esas cosas que sucedían allí en el tabernáculo, vamos a poder entender cómo nosotros podemos ser un tabernáculo aprobado para el Señor. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme en este estudio y disfrutemos el conocer el tabernáculo de Dios para que nosotros podamos ser ese auténtico, verdadero y aprobado tabernáculo de Dios. Y recuerden que si este video les es de bendición, por favor, compártalo con alguien más, denle like y suscríbase al canal. Listo, vamos entonces a trabajar con esto. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que las cosas que están escritas en el pasado y que se dieron en el pasado eran figura y sombra de las cosas celestiales y de las que iban a venir, como dice Hebreos capítulo 8, verso 5, que dice que estas cosas sirven de figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que nosotros no podemos desvirtuar o descalificar o ignorar estos detalles. Estos detalles tienen una importancia fundamental para nuestras vidas, para la perfecta comunión que nosotros podemos tener con Dios. Miramos a través de las escrituras, especialmente en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 25, se habla muchísimo acerca del tabernáculo y muchas características del tabernáculo, qué ofrendas había que llevar, cómo se tenían que construir, cuáles eran las características de medida, de materiales, quiénes la iban a hacer, cómo erigirlos, cómo formarlos, cómo ponerlos, cómo funcionaba, los ritos que tenían que hacer. Absolutamente todo lo encontramos en el libro de Éxodo a partir del capítulo 25. Entonces, observemos algunos detalles porque aquí nosotros vamos a poder vislumbrar, pero quiero que por favor usted se haga una idea y una imagen. Haga de cuenta que usted está entrando a una construcción de tipo rectangular. Cuando estoy hablando rectangular, dos de sus lados son más largos, el lado del fondo es más corto y el lado de aquí de la entrada es más corto. El lado de la entrada de la primer puerta está hacia el oriente. Eso quiere decir que al lado derecho está el norte, al lado izquierdo está el sur y al fondo está el occidente. De esa forma estaba ubicado, puesto de esa forma. Y tenía todas las razones para que estuviese de esa manera. Ahora bien, esta construcción rectangular tiene dentro otra construcción rectangular más pequeña hacia el fondo. Y esta construcción es llamada el santuario. El santuario estaba conformado por dos partes. La primera parte era el lugar santo y la parte de más al fondo es el lugar santísimo. Para entrar a toda esta construcción, y estoy hablando de la construcción grande, hay una puerta. Esa puerta se llama el camino. Para entrar al santuario hay otra puerta que se llama la verdad. Y para entrar al lugar santísimo está la última puerta, que es un velo llamado la vida. Por eso cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, entonces Él lo que estaba diciendo es, yo soy el tabernáculo de Dios, yo soy la manifestación física donde reposa toda la esencia del Dios vivo. Eso era lo que le estaba diciendo. Y por eso los fariseos querían matarlo, porque tú te estás haciendo Dios, tú te estás haciendo el tabernáculo. Pues bueno, Él lo decía con justas razones. Ahora sí, vamos a ir observando cada una de las apartes, porque cada elemento que había en el tabernáculo tiene una revelación para nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros observamos de afuera hacia adentro, cuando primero que usted hace es usted entra a la puerta llamada el camino. Y esa puerta tenía una característica, y esa característica era que estaba decorada con 4 colores. El blanco, el lino fino blanco, que significa Jesucristo el hombre perfecto, y del cual habla el libro de Marcos. También estaba decorada con púrpura, que significa Jesucristo es rey, y lo cual revela completamente el libro de Mateo. Estaba también decorada con carmesí o rojo, que significa Jesucristo es el Salvador, y del cual habla el libro de Lucas, ampliamente hablando de esto. Y está también decorada con azul,
y azul significa Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios y está representado por el libro de Juan. Ahora bien, entonces si usted va y estudia cada uno de estos evangelios, usted ve que ese es el tema central. Mateo se centra en que Jesucristo es Rey, Marcos se centra en que Jesucristo es el hombre perfecto, Lucas se centra en que Jesucristo es Salvador y el libro de Juan se centra en que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo aquí en la tierra. Así que, interesantemente, estas puertas tenían esas decoraciones en esos colores, con querubines, con diferentes detalles. Además, todo el tabernáculo tenía cortinas. Esas cortinas eran blanco de lino fino, queriendo decir que lo que usted veía cuando usted veía el exterior del tabernáculo, cuando usted veía al Señor Jesucristo, lo que usted veía al exterior era la pureza de un hombre perfecto. Pero esa cortina estaba sostenida por unos postes. Estos postes eran hechos de madera de acacia y tenía unas basas. Las basas es como los topes que tenían en la parte de arriba. Esas topes eran hechos de plata. La plata simboliza la redención del Señor Jesucristo. Y el cobre significa el sufrimiento. La parte de abajo, los extremos de la punta tenían cobre. Y había digamos como una especie de clavo grande, como ¿cómo se le dice? Sí, una especie de clavo grande que se pegaba con pelo de cabra para sujetar esos postes hacia la tierra. Estos eran puestos mitad afuera, mitad dentro y eran hechos de cobre, lo que significaba el sufrimiento. Él se hizo pecado, el pelo de cabra es hacerse pecado y también significa profeta. Y iban pegados a estos clavos que estaban enterrados a la mitad, tal como pasó en la cruz del Calvario. Y esto lo que significa es sufrimiento. Así que así estaban hechos estos postes que sostenían todo este lino blanco que representa la pureza del Señor Jesucristo. De igual manera, la construcción que está dentro del tabernáculo, esa construcción de dos partes, también está hecho de lino blanco, pero su puerta estaba decorada también con los colores que ya mencioné, donde se revela que Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el hombre perfecto y Jesucristo es el Hijo de Dios o Dios mismo. Pero otra cosa que es muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esa segunda puerta, antes de entrar al lugar santo, esa segunda puerta estaba sostenida por 5 postes o 5 columnas. Y esas 5 columnas representan los 5 ministerios. Representa el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor y el ministerio del maestro. Y ellos son los sostenedores de la puerta llamada la verdad. Por eso es que todos los ministerios son importantes y son fundamentales. Y el Señor tiene razón porque fue así. La última puerta llamada la verdad, que era un velo, y es la que nos da acceso al alma, al Padre de Dios, al lugar de la presencia del Padre de Dios, del alma de Dios. Entonces esa puerta se llamaba la verdad, la vida, como ya dije. Entonces por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, el lugar de la presencia de Dios, sino a través de mí. Eso es lo que quería decir. Ahora bien, cuando nosotros observamos esto, que vemos lo que se llama el santuario, que es la construcción de adentro, que está dividida en lugar santo y lugar santísimo, cada uno de nosotros tiene un santuario, porque nosotros tenemos un alma y un espíritu. Luego nuestro espíritu en nuestro lugar santo está supuesto, si somos tabernáculos de Dios, a que nuestro espíritu tiene que ser nuestro lugar santo y nuestra alma tiene que ser nuestro lugar santísimo. Para que eso sea así, nosotros necesitamos que la manifestación del Espíritu Santo venga a nuestro espíritu, convirtiendo nuestro espíritu en un lugar santo, y la manifestación del alma de Dios venga a nuestra alma, convirtiendo allí el lugar de la presencia de Dios, así convirtiéndolo en un lugar santísimo, convirtiendo el alma en un lugar santísimo. Pero para que esto se dé, nosotros necesitamos entender bien cada uno de los elementos que había dentro de esta construcción. Ya hablamos del santuario, que está dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo, pero la otra parte, acuérdese que usted entra a esta construcción rectangular grande, cuando usted entra a la puerta del camino, digamos la antesala, la primera parte que usted encuentra todo eso es lo que se llama el atrio. Entonces usted encuentra aquí el atrio y después es que encuentra la otra construcción allá adentro. ¿Qué había en el atrio? Al lado derecho, es decir, al lado norte, allí había un altar de bronce.
Y ese altar de bronce es el altar donde se hacían los sacrificios, donde se degollaban los animales o se presentaban todas las ofrendas para el Señor. Así que allí era donde los corderos eran inmolados, donde los sacrificios se hacían. Después de ese digamos, mueble, usted seguía caminando y entonces hacia el lado sur, como sur, pero mucho más pegado hacia el santuario, usted encontraba allí el lavacro. El lavacro era como una especie de fuente con agua y estaba hecho con los espejos de bronce de las mujeres de Israel. Y estaba lleno de agua. Entonces allí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder entrar al santuario, al lugar santo, y posteriormente al lugar santísimo. Bueno, esto representa la palabra de Dios. Entonces, si usted observa desde el principio, usted entra por la puerta llamada al camino, que es el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, y usted allí ve el sacrificio del Señor Jesucristo representado en ese altar del sacrificio, y en los 4 esquinas tenía lo que se llaman unos cuernos, y en esos cuernos se ponía la sangre, y está todo lleno de sangre porque allí se sacrificó un cordero. Se sacrificó un cordero por nuestros pecados, y se sacrificaba uno en la mañana y uno en la tarde. Interesantemente, usted se levanta por la mañana y hay un sacrificio que ya lo guarda, que es el sacrificio del Señor Yeshua. Y en la tarde, ojalá que usted se pueda presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que 2 corderos por día. Ese es el sacrificio que se tiene que hacer. Ahora, después de hacer el sacrificio allí, había que ir a la palabra, es decir, al agua que había en la fuente, a lavarse las manos y los pies. Las manos por nuestras obras, porque las cosas que nosotros hacemos requieren que nosotros nos lavemos las manos, y los pies por nuestro caminar, porque en nuestro caminar nosotros nos vamos contaminando. Posteriormente, ya con las manos lavadas, ¿y qué es lo que hace que nosotros nos lavemos la mano? La palabra de Dios. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted empieza a decir, por ejemplo, la palabra dice no jurar, y usted dice, oh, yo he estado jurando, entonces esto que he hecho es malo, esto es una obra mala, yo necesito lavarme con la palabra de Dios para quedar limpio. Se convierte, como dice allí la escritura, como era hecho con los espejos de las mujeres de Israel, se convierte en un espejo, porque eso es la Biblia, se convierte en un espejo donde uno empieza a mirar todas sus impurezas, todas sus suciedades, todas sus cosas, y entonces empieza a corregir y empieza a limpiarse. Ahora bien, después de esto, entonces, cuando ya usted se ha limpiado allí sus manos y sus pies por su caminar y por sus obras, entonces ya ahorita usted está hábil para que vaya y entre por la puerta llamada la verdad. Pero tiene que pararse allá al pie de la puerta y mirar y contemplar esa puerta. 5 columnas representan los 5 ministerios: el del apóstol, el del profeta, el del evangelista, el del pastor, el del maestro. Son importantes todos, no solamente es un pastor. Son importantes todos los ministerios, porque ellos nos edifican, y como dice la palabra en el libro de Efesios, nos ayudan a nosotros a crecer a la estatura del varón perfecto, a llegar a la medida de la unidad de la fe en el Dios Padre y Hijo. Entonces, qué importantes son los 5 ministerios. Ellos sostienen esa puerta llamada a la verdad. Entonces, una vez que usted entra por esa puerta llamada a la verdad y entra al santuario, usted se encuentra dentro del lugar santo, y allí en el lugar santo usted va a encontrar algunos muebles que representan la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero es que al lado derecho, es decir, al lado norte, usted va a encontrar allí la mesa de las panes de la preposición. El pan, que significa también la palabra de Dios, igual que el agua. Pero aquí es algo diferente. No es lo mismo beber agua que comer pan. El agua es líquida, es más suave. El pan es sólido, es más... usted tiene que masticarlo. Usted tiene, para poderlo digerir, usted tiene que masticarlo bien. Bueno, ese pan representa la palabra probada, porque la palabra, igual que ese pan, tenía un olor muy agradable, pero al comerlo era amargo. Entonces, así se nos presenta la palabra, porque la palabra pues se puede oler muy, muy bien. Es decir, no robarás, no mentirás, no engañarás, no juzgarás a tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas suenan muy bonitas, pero a la hora de que nosotros las podamos cumplir, entonces allí es donde se convierte en amargo. Pero la única forma de que nosotros podamos hacer eso es porque el Espíritu de gracia de Dios viene a nuestras vidas y nos capacita a nosotros a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una vez que usted come ese pan de obediencia, que se llama el pan de obediencia, como decía
la escritura en el libro de Salmos: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces ese es un pan que a veces es en angustia, es decir, yo tengo que perdonar, no importa lo que me hicieron, tengo que perdonar independiente de los detalles, las cosas, lo que sucedió. Es un pan que se tiene que probar, es un pan que sabe amargo aunque huele bien. Entonces usted come su pan de obediencia. Una vez que usted come su pan de obediencia, entonces usted puede voltear al otro lado. Entonces usted se encuentra en el lado sur y allí va a encontrar el candelabro o menorá, que es una lámpara de de 7, una lámpara de 7 luces, y esa lámpara de 7 luces representan los 7 espíritus de Dios, que ya tenemos un estudio completo acerca de los 7 espíritus de Dios: sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, consejo, temor de Jehová, gracia, poder, los 7 espíritus de Dios. La voluntad de nuestro Padre es que la manifestación del Espíritu Santo se dé completa en nuestro espíritu, y eso nos haría a nosotros vivir en santidad. Entonces, cuando usted ha comido el pan de obediencia y usted está iluminado por los 7 espíritus de Dios, entonces ahora usted puede dirigirse hacia el frente, que usted va a encontrar un mueble que es el altar del incienso. El altar del incienso está justamente antes de poder abrir la última puerta llamada la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando está allí, allí es donde usted quema el incienso, que debe quemarlo todos los días, en todo momento, y ese incienso representa su adoración, una oración en espíritu y en verdad, porque es necesario que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted puede adorar en espíritu y en verdad, usted está capacitado para que pueda entrar al lugar de la presencia de Dios. Y cuando entra al lugar de la presencia, realmente está hablando del lugar del alma de Dios, del Padre de Dios, del lugar donde se manifiesta todo lo que tiene que ver con el alma de Dios. Ya vimos todo un estudio acerca del alma de Dios. Es la mente de Dios con sus pensamientos, las emociones de Dios con sus sentimientos y la voluntad de Dios con sus deseos. Entonces usted entra allí y allí hay solo un mueble. Ese mueble es el arca del pacto. Entonces nosotros tenemos un pacto con Dios, y ese pacto lo tenemos que tener en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Entonces usted ya está en el alma. Cuando usted entra allí a ese lugar santísimo, usted ya está en el lugar del alma, pero adentro hay un mueble, y ese mueble representa su corazón, el centro de su alma. Y allí en ese corazón, que está representado por esa arca del pacto, dentro de esa arca hay 3 elementos. Primero está el maná, que es el pan enviado del cielo. La palabra, eso representa la palabra de Dios. También está el testimonio, las tablas que el Señor le dio a Moisés con las leyes, con los 10 mandamientos. Pues bueno, eso está representando la voluntad de Dios para nuestra vida, la ley de Dios, lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Y también está la vara que reverdece. Esa vara que reverdece es que lo que hay allí en la mente de Dios, de allí salen las palabras de Dios y de allí sale la justicia de Dios. La vara es para corregir las espaldas de los necios. Entonces de allí sale la justicia de Dios. Bueno, ese cajón que había allí, que representa el corazón nuestro, tiene una tapa llamada el propiciatorio. Y esa tapa que está allí tapando estas cosas, están con 2 querubines que se unen por sus brazos, por sus extremos, y allí es donde llega la presencia de Dios, allí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Así que esto es hermosísimo, porque en otras palabras lo que está diciendo todo esto ahorita, que usted es el tabernáculo de Dios, es que todo su cuerpo es el tabernáculo de Dios, y que usted tiene un santuario dentro de usted, y ese santuario está compuesto por su alma y por su espíritu, el lugar santo, y su alma, el lugar santísimo. Y que dentro de su alma está el corazón, el centro del alma es el corazón, ese es el arca del pacto. Y allí debe estar la palabra de Dios, representada por el maná, por las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Y entienda que usted tiene poder en su lengua para vencer al enemigo, para liberar, para prosperar. Cuando usted ve el Isaías capítulo 61, usted ve que todo lo que el Señor manda, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y todo tiene que ver con que hable, declare, libere, suelte, es decir, todas las acciones que tendría que hacer uno con su boca, si es que el testimonio de Dios está en su corazón, si es que el maná de Dios está en su corazón. Entonces usted habilita una vara que va a reverdecer de parte del Señor. Así que en nosotros está
el lugar para la presencia de Dios. Ahora bien, miremos unos apartes dentro de las escrituras que nos puedan ayudar a ver cómo esto se manifiesta dentro, cómo el Señor lo ha planteado. Porque, por ejemplo, cuando usted ve en el libro de Éxodo capítulo 25 que el Señor dice que traigan las ofrendas al tabernáculo, ustedes ven que desde a partir del verso 2 dice, y a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Así que todo lo que se da al Señor tiene que ser de voluntad y de corazón. Y dice, tomaréis mi ofrenda. ¿Y cuál era la ofrenda? Dice, tomaréis de ellos oro, plata y cobre. Oro, plata y cobre tienen un significado en la Biblia. El oro es divinidad, la plata es redención y el cobre es sufrimiento. Ya vamos a ver cómo estaban puestos dentro del tabernáculo. Después dice que en el verso 4 que además debían recoger para las ofrendas azul, púrpura, carmesí y lino fino. Ya hablamos acerca de esos colores. Azul representa Yeshua es Dios, Jesucristo es Dios, púrpura, Él es el Rey, carmesí, Él es el Salvador, y lino fino, Él es el hombre perfecto. Y además dice allí pelo de cabra, porque el pelo de cabra era utilizado no solamente por un profeta, sino también representa en sí un sacrificio, es que se da como un sacrificio, Él se hace pecado por los hombres. En el verso 5 dice pieles de carnero teñidas de rojo. El carnero es un animal real y teñidas de rojo por la sangre del Señor. Así que él era un hombre, él era de la realeza, era un rey, pero se iba a dejar teñir de rojo para la salvación nuestra. Las pieles de tejón es que no tiene belleza, de acuerdo a Isaías 52 y Isaías 53. En Isaías 52 del 13 al 15, en el 53 del 1 al 12, la palabra, por ejemplo, nos dice en el verso 14 de Isaías 52, dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, hablando de que no había quedado belleza en él por ese sacrificio que había hecho. En el capítulo 53 dice en el verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Entonces aquí estamos viendo este carnero animal real que está representando a un rey que ha tenido que derramar su sangre para poder que nosotros tenemos salvación de nuestros pecados. Y vemos la madera de acacia que representa una carne incorruptible, porque la carne de él fue sin corrupción. Él llevó, como decía en el verso 5 del 53 de Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, mas él no había cometido ningún pecado. Entonces esa madera de acacia significa la carne incorruptible. También lo vemos en el libro de Salmos, en el capítulo 16, en el verso 10, cuando dice la palabra, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él se mantuvo en limpieza perfecta. También otro de los elementos que dice aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el verso 6, por ejemplo, el aceite para el alumbrado. Es decir, esas 7 lámparas que representaban los 7 espíritus de Dios tenían que estar constantemente iluminadas. Estemos nosotros seguros de permanecer completamente iluminados, de estar todo el tiempo conectados con el Espíritu Santo. Si por favor no se ha visto el video de los 7 espíritus de Dios representados por estas 7 lámparas de este candelabro, por favor vaya y véalo, porque nosotros necesitamos clamar a la sabiduría, a la inteligencia, al conocimiento, al consejo, al temor de Jehová, a la gracia y al poder de Dios. Así que necesitamos tener aceite, y ese aceite es el Espíritu Santo. También hay que tener unas especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y realmente esas esencias, lo que están significando para nuestras vidas es unas oraciones limpias en espíritu y en verdad. Es importante que llegue nuestros sacrificios como un olor grato delante del Señor. Dice, porque vosotros os sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nosotros seamos un olor grato para el Señor. Además se pedían unas piedras, las piedras de ónice. Había una vestimenta para el sacerdote. Él tenía su túnica y él tenía
un efod, que era como una especie de chaleco, y este tenía hombreras, y aquí en esas hombreras había que poner una piedra de ónice y otra piedra de ónice con la inscripción de los 6 nombres de los hijos de Israel, los otros 6 nombres de los hijos de Israel. Eso lo que representa es que el sumo sacerdote tenía que llevar sobre sus hombros, y también en el pectoral, representado por 12 piedras diferentes, cada una de las tribus de Israel, entonces la llevaba sobre su pecho y sobre sus hombros al pueblo. Eso es lo que hace un sumo sacerdote, eso es lo que hacemos nosotros como sacerdotes, somos pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para que nosotros llevemos sobre nuestros hombros las cargas de los demás y podamos interceder por ellos. De eso se trata. Entonces habían esas piedras de encastes para aquí, dice en el verso 7, y estaban las piedras de ónices, que era para que ellos lo llevaran en las hombreras. Así que ese efod, que era el chaleco que ellos llevaban, una vestidura de lino sin mangas y con esas sombreras. El pectoral era una prenda que se llevaba sobre el efod, del mismo material del efod, y unido al efod mediante unos anillos y unos cordones, y el pectoral también se le llamaba el pectoral del juicio. Tenía como una especie de bolsillo, allí se metía el tumín y el tumín, que eran como una especie de dados con los cuales se consultaba a Dios. En el verso 8 dice, y es cuando nosotros hacemos consultas al Señor, Señor hago, Señor no hago, Señor tal cosa. Bueno, pues de allí, de ese pectoral, cuando usted tiene esa misericordia y ese amor por las demás personas, por las personas que usted intercede, el Señor le responde. Dice el verso 8, y harán un santuario para mí. Eso es lo que el Señor quería. Y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Así que ese santuario era la construcción que estaba allá dentro del tabernáculo, y esa construcción dividida por 2 partes, lugar santo y lugar santísimo, es decir, espíritu y alma, a eso se refiere. Y dice que tenían que hacer todo conforme a lo que el Señor había mostrado. Allí mismo en ese capítulo 25 habla acerca del arca del testimonio. Ya dije que el arca del testimonio era el mueble que estaba dentro del lugar santísimo, lo que representa el alma de Dios, lo que representa la mente, emociones y voluntad de Dios. Decía cómo era ese mueble. Ese mueble tenía que hacerse de madera de acacia, completamente cubierto de oro, con 4 anillos también de oro, unas barras que tenían que ser de acacia cubiertas de oro para poderlo transportar de una forma fácil. Hablaba del propiciatorio, que era la tapa que tenía el arca de madera de acacia. Entonces, esa tapa llamaba el propiciatorio, que era de oro fino, que era una sola pieza junto con los 2 ángeles que tenía uno al extremo, perdón, querubines que tenía a los extremos y que se unían en sí por sus alas. Bueno, y el Señor habla claramente que de allí, de ese arca, es que Él se iba a manifestar. En el verso 22 del capítulo 25 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Cuál es el arca del testimonio nuestro ahorita? Nuestro corazón, el centro de nuestra alma, el centro de lo que pensamos, sentimos y deseamos. Desde allí el Señor se va a manifestar a nosotros, desde allí el Señor nos va a hablar, desde allí se va a manifestar para decirnos qué hacer y qué no hacer. Ahora bien, la mesa de los panes de la proposición está en el lugar santo, lo que representa el Espíritu Santo. Ya había dicho que esa mesa representa la palabra vivida, la palabra probada, la fe probada, con esa palabra que nosotros no la comemos. Ya no es la palabra como agua, sino ahorita la palabra como un pan que usted se come, que huele agradable, pero que sabe amargo. Pues esa mesa también era hecha de acacia y también era cubierta completamente de oro, y allá habían 12 panes, uno por cada una de las tribus de Israel. Y entonces también estaba cubierta de oro, con sus anillos de oro, con las basas que estaban también hechas de acacia y cubiertas de oro para poder ser transportadas de un lugar a otro. Y esa mesa se le hacían, como dice en el verso 29, platos, cucharas, cubiertas y tazones, y todo era de oro fino. Y acuérdense que el oro representa divinidad, es decir, eso era divino. Después habla del candelabro de oro, que ya les hablé del candelabro de oro que estaba en la parte sur y con las 7 luces, y este era de oro puro, es decir, también representa divinidad de parte de Dios, y habla de que esas luces tenían que estar prendidas constantemente, no podían parar de estar alumbradas. Cuando se habla en el capítulo 26 del libro de Éxodo acerca del tabernáculo, se habla de cómo se va a cubrir todo el tabernáculo con una cortina blanca, y esa cortina están diciendo cuál es la longitud, cuáles son las lazadas para unir una a una, y cómo van a llegar pues todas esas cortinas
cómo se van a unir para poder cubrir todo. Y lo que va a representar es que cuando usted ve el tabernáculo desde afuera, cuando usted ve al Señor Jesucristo desde afuera, usted lo que ve es un hombre perfecto. Eso es lo que usted está viendo. Pero dentro hay un alma perfecta, hay un espíritu perfecto, hay un alma que es santísima y hay un espíritu que es santo dentro de él. Y entonces en el verso 7 habla que esas cortinas, pues que también tiene que hacer una cortina, porque acuérdense que el santuario llevaba como encima una cubierta, y esas cubiertas venían con lo que ya hemos dicho, con pelo de cabra. Entonces hacían unas cortinas de pelo de cabra, también las pieles de tejón, las pieles de carnero teñidas de rojo. Entonces cada uno de esos estaba representando que él era un profeta que se había hecho pecado. También entonces si estaba hecha la cortina de tejón, que no quedó belleza en él por haberse hecho pecado para salvación de todos, pero que después fue proclamado como rey. En la piel de carnero teñida de rojo fue un rey que quedó manchado de rojo porque él pagó por los pecados de todas las personas. Así que es hermosísimo todo lo que puede representar el tabernáculo de Dios y cada una de sus cortinas, cada una de sus columnas, las características de las columnas hechas de esa madera de acacia, los topes hechos de plata que significan redención, las últimas puntas que iban a parar a la tierra hechas de cobre que representaban el sufrimiento de él, sostenidas al suelo por un hilo de pelo de cabra se había hecho pecado, y al final por una especie de clavo o estaca, y esa estaca representaba el que él había sido puesto en tierra la mitad, porque esa estaca tenía que estar a la mitad. Entonces cada una de estas detalles tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, pero ahora también tienen que ver con nosotros, porque cada uno de nosotros nos tenemos que presentar como ese tabernáculo aprobado por Dios. Ser santos porque Él es santo. También hablamos del altar de bronce, ese altar de bronce que es el lugar donde se hacían los sacrificios cuando usted entra primero a la construcción, que entra a la puerta llamada el camino, y que aquí al lado derecho del atrio, eso se llama el atrio, es decir, a la parte norte, está el altar del sacrificio, el altar de bronce. Dice que ese altar es hecho de madera de acacia. Habla de todas sus longitudes. En los extremos hay lo que se llaman los cuernos, que allí era donde se ponía la sangre del cordero que se había sacrificado, y a ese altar había que hacerle los calderos para recoger la ceniza, había que hacerle paletas, tazones, garfios, braseros. Todo eso se hacía de bronce, porque el bronce está hablando del sufrimiento de él. No se hacía de oro, sino de bronce realmente. Y tenía unos anillos también para poderlo transportar cuando era necesario transportarlo. Entonces, cuando nos hablan las características del atrio, pues ya en el atrio nos dice cómo se iba a construir, cómo se iba a tapar, cómo se iba a cubrir, las columnas que habían, que todas las basas que se hacían, las basas inferiores que se hacían de bronce, y las de arriba que se hacían de plata. Así que cada cosita, cada puerta, cada cosa tiene una significancia para nuestras vidas. Ahora, nosotros ahorita somos también puertas eternas, porque de acuerdo al libro de Salmos dice la palabra: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el fuerte en batalla. Así que nosotros somos puertas eternas. Nosotros debemos constituirnos en esos caminos a través de los cuales las personas pueden encontrar una palabra de vida, nos pueden encontrar esa bendición del Señor, que las personas pueden encontrar allí. No sé, nosotros tenemos que emular al Señor Jesucristo en todas las cosas. También se habla del aceite para las lámparas, que había que traer aceite puro de olivas. Y estaba hablándose acerca que en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está dentro del testimonio, allí es donde iba a estar la lámpara. Es decir, está hablando dentro donde está el testimonio, el arca del testimonio, que es el lugar santísimo. Allí hay un mueble, pero fuera era que tenía que estar la lámpara, donde también tenía que estar el aceite para que continuamente estuviera ardiendo. Después, posteriormente, en el libro de eso, en el capítulo 28, habla de las vestiduras del sacerdote, y habla que esas vestiduras son sagradas. La palabra dice que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio. Entonces fijémonos muy bien en esas vestiduras, porque esas vestiduras tenían unas características muy,
muy puntuales, muy puntuales. Tiene que tener ese pectoral, ese efod, el manto, la túnica, la mitra, que es una especie de gorro que tenía una diadema, y esa diadema decía santidad a Jehová. Bueno, usted tiene que estar pendiente de tener siempre aquí en su frente santidad a Jehová, y estar con unas vestiduras que sean limpias, sin mancha para el Señor, y que usted siempre lleve sobre sus hombros el pueblo de Dios, y sobre su pecho el pueblo de Dios, que usted interceda por ellos, porque usted es sacerdote. El sacerdote intercede por los demás. Entonces se habla de todo cómo se hace en cada una de las partes de esas vestiduras en este capítulo 28 del libro de Éxodo. Aparte de eso, nosotros podemos encontrar, sean absolutamente todos los detalles. En el verso 36, donde se habla de la minilla de oro que se graba con esa con esa inscripción santidad a Jehová. Así que qué hermoso es cada una de estas cosas. Dice todo, la túnica tiene que ser de lino, la mitra tiene que ser de lino, el cinto como tiene que ser, como cada una de las cosas que tenían. Allí es donde el Señor hace que se les diseñe a ellos los calzoncillos, para que ellos se presentaran cubriendo siempre su desnudez delante del Señor. No podían entrar de cualquier manera para acercarse a servir al Señor en el santuario. Tenían que estar completamente pulcros. Después, en el capítulo 29 del libro de eso, habla de la consagración de Aarón y de los sacerdotes, y dice cómo se tienen que consagrar ellos y los animales con los que se consagran. Con un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto era que se hacía la consagración de ellos. Y pues cuando dice la palabra exactamente qué significa cada uno. El becerro es una ofrenda por el pecado, y después se hace el sacrificio del otro carnero, que es una ofrenda quemada a Jehová, y después se hace el sacrificio del siguiente carnero, que es una ofrenda mecida delante de Jehová, y es una ofrenda encendida a Jehová. Así que de esa manera se hacía la consagración de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos. Habla la palabra también de las ofrendas diarias, lo que se tenía que hacer dentro del tabernáculo. Y esto es aquí donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos un poquito en lo que tiene que ver con nosotros, porque dice allí en ese verso 38 de este capítulo de Éxodo, que estamos en el capítulo 29 del libro de Éxodo. En el verso 28 la palabra nos está hablando cuáles eran esas ofrendas diarias. Entonces dice en el verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. ¿Cuál es el cordero que usted ofrece por la mañana? Usted por la mañana ofrece al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua. A Él es el que usted ofrece. Usted se levanta: Señor, gracias porque por la sangre derramada del Señor Jesucristo, entonces yo me puedo presentar en este momento, y toda la cosa. Dice, y el otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. Cuando usted ya llega a su casa, usted ya acabó con todas sus cosas, antes de que usted se vaya a acostar, usted presenta al otro cordero, usted como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser su culto racional. Así que todos los días usted presenta 2 corderos. Siempre se tienen que presentar 2 corderos. Además de cada uno de los corderos, entonces hay que presentar una flor de harina amasada, hay que presentar aceite de olivas, hay que presentar vino. Y cuando usted ve lo que representa esto, la harina, el aceite y el vino, para todos ellos hay que hacer una especie de trilla. Es decir, para poder para separar la harina del trigo, usted tiene que trillar esto, tiene que molerlo para poder hacer este pan. Bueno, nosotros tenemos que separar la cáscara del grano, y para poder que seamos usados por el Señor. De igual manera, para poder sacar el aceite de las olivas hay que machacarlas y poderlas sacar. Bueno, a veces nosotros somos exprimidos, y a veces nosotros tenemos problemas de sufrimiento y ciertas situaciones, pero a través de ellos nosotros estamos sacando la mejor aceite, la mejor unción que se puede sacar para nuestra vida, porque empezamos a relacionarnos con el Señor muchísimo más a través de ese conflicto y ese dolor. Y está la libación, y la libación es como las uvas tienen que ser estripadas para poder sacar el vino. El vino representa el poder del Espíritu Santo. Entonces, a veces en medio de la tribulación y todas esas cosas, lo que sucede es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Entonces dice que se ofrecerá el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Es decir,
nos presentamos nosotros y nos presentamos con todo el aceite, con todo el vino, con todos los panes, es decir, con el trigo, es decir, permitimos que aún las circunstancias pudieran presentar una ofrenda agradable para el Señor. Entonces después dice la palabra, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces aquí en nosotros, aquí en la parte exterior, a la puerta del tabernáculo, nosotros tenemos que presentar esa ofrenda. No es que todo el tiempo solamente estamos presentando ofrendas aquí, pero en el exterior nos estamos comportando como cualquier persona de afuera. No, nosotros tenemos que presentar esa ofrenda constante, continuo por nuestras generaciones. Y a la puerta del tabernáculo de reunión, y dice el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, nuestro cuerpo, y el altar, el sacrificio, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos. Nosotros somos los sacerdotes, ahorita el Señor Yeshua es el sumo sacerdote, nosotros somos los hijos sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Así que el Señor nos sacó del mundo porque Él ahorita quiere habitar en nosotros. Nosotros ahorita somos el tabernáculo del Señor. Bueno, hablemos de ese mueble porque en el capítulo 30 del libro de Éxodo nos habla del altar del incienso. Ya les había dicho que en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición, el candelabro aquí en el lado izquierdo, y aquí al frente, antes de pasar a la otra puerta, estaba el altar del incienso. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 es donde nos habla del altar del incienso. Y dice, harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, igual que los otros muebles. Y dice el verso 3, y lo cubrirás de oro puro. Y su cubierta, sus paredes, alrededor, sus cuernos, le harás alrededor una cornisa de oro. Todo era de oro y tenía los anillos de oro y las varas de madera de acacia cubiertas de oro para cubrirlo todo. Dice, y lo pondrás delante del velo. Está justo allí para poder pasar al velo, delante del velo, dice la palabra. Y entonces dice, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Entonces hay que quemar incienso, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad cada mañana mientras vamos prendiendo las lámparas del Espíritu Santo en nuestra vida, mientras que clamamos que venga la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el consejo, la gracia, el temor de Jehová, el poder de Dios sobre nuestra vida. Así que a quemar el incienso todas las mañanas, pero ese incienso tiene que ser en espíritu y en verdad. Nuestra adoración debe ser en espíritu y en piedad. Entonces dice, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Es decir, nosotros tenemos que quemar siempre incienso en la mañana y en la noche. Tenemos que hacer el sacrificio en la mañana y en la noche. Es decir, alabemos al Señor en la mañana y en la noche. No nos quedemos sin hacer esto. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y nosotros somos el tabernáculo de Dios. Entonces, esto es hermoso, esto es bellísimo. En el verso 9 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Mucho cuidado. ¿Cómo es su adoración? Su adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, no con ideas raras y cosas raras, especialmente en estos tiempos que se coge un poquito de allá, otro poquito de allá, otro poquito de acá y al final termina uno enredando todas las cosas. Usted tiene una fuente de la verdad y la fuente de la verdad es la palabra de Dios, así que su adoración sea en espíritu y en verdad. Hay una, allí pues se continúa y se habla del dinero del rescate, cuando se tomen el número de los hijos de Israel, se hace cuenta de ellas y por cada uno de ellos se hace una expiación y entonces se toma ese valor. Más adelante se habla de la fuente de bronce. La fuente de bronce, acuérdese que está en el atrio antes de entrar a la puerta del lugar santo. Y esa fuente, pues allí también la palabra, las características de esa fuente, una fuente de bronce. Acuérdate que ya hablamos lo que significaba el bronce, lo que significaba el bronce era el sufrimiento que se hace para poder entregar esa palabra a nosotros. Entonces dice que su base será de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua.
y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Esa es la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que lavar siempre antes de entrar en el santuario. Y si había que quemar incienso en la mañana y en la noche, entonces antes de entrar allí, por favor, lea la palabra, porque cuando usted lee la palabra, eso lo capacita a usted para relacionarse adecuadamente con Dios. Y acuérdese que es teniendo el testimonio aquí, es donde el Señor se manifiesta a usted y le dice qué tiene que hacer cuando usted ha puesto en su corazón el testimonio, el maná. Entonces puede activar la vara se puede reverdecer. Entonces cuando entren a ese altar, cuando entren al tabernáculo de reunión, se tienen que lavar con agua para que no mueran. Así que la palabra nos ayuda a nosotros a preservar y a santificar todo el tiempo. El aceite de la unción, bueno, se dan todas las características del aceite de la unción, qué tiene, qué es lo que hay que hacer, qué se santifica con ese aceite. Y se hace una recomendación muy especial: no use ese aceite para otra cosa, no sea que usted sea, como dice la palabra, sacado. Es decir, esto es una cosa sagrada, nosotros no podemos, si vamos a ser cortados del pueblo de Dios, cortados del cuerpo de Dios, si nosotros no damos el uso correcto a las cosas que son santas. El capítulo 31 habla de las personas que Dios les dio espíritu de sabiduría para que pudieran hacer todo este tipo de cosas, y en el capítulo 33 del libro de eso habla de la presencia de Dios prometida. Entonces, cuando nosotros nos hacemos rebeldes, pues la presencia de Dios no viene, pero cuando nosotros estamos en la disposición correcta, el Señor está con nosotros y va a su presencia con nosotros en todo tiempo. Nosotros podemos ir a buscarlo al tabernáculo, donde nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, allí nosotros encontramos al Señor. Ese es el tabernáculo de reunión, allí es donde nos reunimos con el Señor. Y el Señor se manifiesta en el tabernáculo como la columna de nube que desciende. Esa columna nos dice que Él ha venido y que Él se está regocijando en medio de nosotros. Así que eso es maravilloso. En el libro de Éxodo, capítulo 35, nos hablan del reglamento del día de reposo. Entonces, que hay una ofrenda para el tabernáculo. Y una vez más se manifiesta esas ofrendas para qué eran y qué se iba a hacer, cómo fue la obra del tabernáculo, cómo el pueblo trajo ofrenda, y hubo algún momento que ya había traído demasiada, que se les dijo que por favor ya no trajeran más ofrenda. Entonces, en el libro de esos, Moisés suspende las ofrendas del tabernáculo, y además nos está hablando allí en Éxodo 36 acerca de la construcción. Ya le dieron las instrucciones, ahorita empezaron la construcción y empezaron a hacerlo detalle a detalle. Así que si usted quiere irlo viendo ya con la información que tiene, que le estoy dando, va a ser mucho más fácil cuando usted empiece a entender cada una de las cosas que se va diciendo ahí. En el 37 se habla del mobiliario del tabernáculo, que ya hablamos. Si nosotros decimos del mobiliario, pues en el atrio está el altar del sacrificio y el lavacro. Llega al lugar santo y está la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del sacrificio. Y si va al lugar santísimo, entonces está el arca del pacto con la tapa, que es el propiciatorio, que tiene 2 arcángeles allí que se unen por sus alas. Entonces eso es el mobiliario, y bueno, todas las cosas que se tenían que utilizar en cada una de ellas, en la mesa y en los altares, las otras cosas que se tenían que hacer como platillos, tazones y ese tipo de cosas. Habla la palabra acerca de cada una de las medidas y cosas que se tenían que hacer tanto en el atrio como en el santuario, toda la dirección de la obra, los metales que fueron usados y las características de eso. Y en Éxodo 39 se habla nuevamente de las vestiduras del sacerdote. Acuérdese, nosotros nos tenemos que presentar como santidad a Jehová. Tiene que ser nuestro lema. Entonces ya se tiene que elegir el tabernáculo. Cuando usted tiene conciencia de esto, pues elija su tabernáculo. Usted es un tabernáculo de Dios. Usted está hecho, diseñado para que la presencia de Dios venga a su vida. Usted lo que tiene que es reconocer el camino. Ay, acuérdese que la palabra habla de que usted en Dios y Dios en usted. Entonces usted necesita atravesar la puerta, la verdad y la vida, es decir, entrar en el tabernáculo que es el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua. Y cuando usted hace eso, usted se convierte ahorita en un tabernáculo, con esa puerta, con esa verdad y con esa vida dentro de usted, para que la presencia de Dios se manifieste dentro de su vida. Hermosísimo, precioso esa invitación que el Señor nos ha hecho. Y pues
Nos habla la palabra cuando la nube llega sobre el tabernáculo, las cosas que suceden. Así que todo el libro de Levítico nos habla a nosotros de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se permite, lo que se espera, cómo se hacen cada uno de los sacrificios, cómo se hacen a la puerta del tabernáculo, cómo se purifica el santuario, todo acerca del tabernáculo de reunión, de las vestiduras de los sacerdotes, lo que se debe y lo que no se debe hacer. En el libro de Números también la palabra nos habla ampliamente acerca del tabernáculo, cómo se distribuye el pueblo, cómo se ubican, dónde ubican el tabernáculo, cuál es la importancia de ese tabernáculo. Así que nosotros encontramos ampliamente en todo el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, nosotros encontramos ampliamente acerca del tabernáculo de Dios. Y qué importante es que nosotros le demos miremos la complejidad y le demos la importancia que tiene este tema para nuestra vida, porque ahora somos nosotros el tabernáculo del Señor. Es bellísimo. El mismo libro de Deuteronomio nos habla acerca del tabernáculo, qué es lo que debemos hacer y no hacer. En el libro de Josué, en el capítulo 18, en el verso 1, habla acerca de los territorios de las demás tribus de Israel y dónde se tiene que poner el tabernáculo. Lo mismo el libro de Jueces, en el libro de Samuel. Es decir, hay bastantes referencias acerca del tabernáculo que vale la pena que nosotros las chequeemos, nosotros las miremos y veamos cuán importante es para el Señor. Miren, vamos en el libro de Salmos, en el capítulo 15, en el verso 1, la palabra dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Acuérdate que nosotros tenemos que estar en Dios y Dios en nosotros. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Acuérdese que hacer justicia es hacer lo que dice la ley de Dios, lo que sale de la boca de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esos son los que van a habitar en el tabernáculo de Dios. Dice el Salmo 19, verso 4, dice: por toda la tierra salió su voz. Está hablando la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Porque la palabra de Dios, el Señor Yeshua, el ángel de Jehová, ya vimos todo acerca de la palabra del Señor. Vayan por favor al video del verbo de Dios. Pues bueno, en él puso el tabernáculo para todas las cosas creadas. En el Salmo 27, verso 5 dice la palabra: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Nosotros estamos guardando allí nuestra alma, guardando nuestro espíritu y guardando nuestro cuerpo cuando estamos en el tabernáculo. En el Salmo 132, verso 7 dice: entraremos en sus tabernáculos, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Así que vaya todos los días al tabernáculo de Dios y recuerde que usted ahora también es un tabernáculo de Dios. En Isaías 16, 5 dice la palabra: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, hablando del Señor Jesucristo, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. En el libro de Ezequiel, la palabra nos está hablando: estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Usted dice que Él es su Dios. Bueno, el tabernáculo de Él tiene que estar acá en medio de nosotros y nosotros tenemos que ir a su tabernáculo y nosotros tenemos que ser tabernáculo de Dios. En el libro de Amos, la palabra también nos habla acerca de que a veces los hombres no ponen un tabernáculo de Dios, sino que hacen tabernáculo a otros hombres. En Zacarías capítulo 14, verso 18 dice la palabra: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Para el Señor esto es importante, que nosotros podamos entender quién es el tabernáculo. Y que Él es nuestro verdadero tabernáculo, que Él es nuestra verdadera casa, que nosotros estamos en Él, pero también que entendamos que Él está también en nosotros. En el libro de Juan también la palabra habla de la fiesta de los tabernáculos. Es para que nosotros podamos ver la significancia de eso, que nosotros podamos ver que Dios es nuestro sumo tabernáculo, que nosotros todos estamos en Él. En Él somos, estamos y nos movemos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hechos 7:44 la palabra dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo que hiciese conforme al modelo que había. Entonces,
Eso es un tabernáculo del testimonio. Nosotros tenemos que ser un testimonio vivo al Señor. Nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Dice en Hechos 15:16, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso dijo, derribar ese templo que yo en 3 días lo haré. Él lo construyó en 3 días porque cuando Él resucitó nos convirtió a todos nosotros en un templo de Dios, en un tabernáculo de Dios. En Hebreos 8:2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nosotros somos ese verdadero tabernáculo. En Hebreos 2:9 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la preposición. Ahí está hablando el autor del libro de Hebreos cómo estaba constituido. En el libro de mismo Hebreos, capítulo 9, verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, de lo que ya nosotros hemos hablado. En Hebreos 8:9 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Quién fue el camino al lugar santísimo? El Señor Jesucristo, el Señor Yeshua. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que Él es ahorita el camino, la verdad y la vida. El único camino para llegar al Padre. Así que dice en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En Hebreos 9:21 dice la palabra, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, es decir, santificó todo con su sangre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por eso se celebra la fiesta de los tabernáculos, para que el pueblo de Dios sepa que va a llegar un día en que Él va a extender sus tabernáculos sobre todos, que Él es el verdadero tabernáculo. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra, hablando del enemigo, cómo habla en contra de Dios para blasfemar su nombre, en contra de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Es decir, hablar de eso es decir que está hablando en contra del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua. En Apocalipsis 15:5 dice la palabra, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Así que hay una réplica en los cielos. Bueno, porque sí, el Espíritu Santo es el lugar santo de Dios, el alma de Dios Padre es el lugar santísimo y el Señor Jesucristo es todo el tabernáculo, todo lo que se puede ver. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que de eso se trata el tabernáculo, que sea el lugar de la presencia de Dios. Siéntase, identifíquese lo que usted es para el Señor, un tabernáculo de Dios. Bueno, espero que este estudio haya sido bendición para usted. Y recuerde una vez más, si lo fue, por favor, dele like, compártalo. Bendiga a otras personas, que nosotros podamos tener claridad acerca de eso, que haya una clara relación de lo que esto significa para nuestras vidas y cómo nos relacionamos. Aquí el punto es que el alma de Dios venga a nuestra alma, el Espíritu de Dios llega a nuestro espíritu y que nosotros nos podamos manifestar como el Señor Jesucristo. Varones, hombres y mujeres perfectos que buscan la perfección, que buscan la estatura del varón perfecto. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Un abrazo grande y nos encontramos en un próximo estudio.